Vamos a empezar con la transformada inversa de Laplace, que es lo contrario de la transformada. Tenemos la definición, la transformada inversa de Laplace. Si la transformada de f de t es igual a f de s, entonces a f de t se le llama la transformada inversa de f de s y se escribe f de t es igual a la transformada inversa de f de s. Por ejemplo, como la transformada de a la 3t es igual a 1 sobre s menos 3, entonces la transformada inversa de 1 sobre s menos 3 es igual a e a la 3t. Entonces cada transformada que se tiene pues se utiliza para una transformada inversa porque es lo contrario. Y las fórmulas que teníamos de las transformadas también se utilizan para la transformada inversa, que es la tabla siguiente. 13 fórmulas básicas de las transformadas inversas. Es casi la misma tabla que teníamos de las transformadas. Algunas son exactamente iguales, nomás es lo contrario, otras cambian un poquito. Tenemos la fórmula 1. Del lado izquierdo es la f de s y del lado derecho la transformada inversa de f de s, que es la f de t. Cuando la f de s es una constante c entre s, es la fórmula 1, la transformada inversa es la constante c. La fórmula 2, cuando f de s es 1 sobre s cuadrada, la transformada inversa es igual a t. La fórmula 3, cuando es 1 entre s elevado a la n más 1, la transformada inversa es t a la n sobre n factorial. La fórmula 4, cuando es 1 entre s menos a, la transformada inversa es e a la at. Y así las demás son parecidas a las que ya vimos de las transformadas. Cambia un poquito en una que otra fórmula. Por ejemplo, en la fórmula 3, para la transformada habíamos visto la transformada de t a la n, que es n factorial entre s a la n más 1. El n factorial que está dividiendo del lado derecho de la fórmula se podría pasar multiplicando para el lado izquierdo de la tabla y quedaría, si f de s es n factorial entre s a la n más 1, la transformada inversa sería nada más t a la n. Pero como n factorial es constante, se puede tener dividiendo del lado derecho o se puede tener multiplicando del lado izquierdo. O sea, una constante puede pasar de un lado a otro. Si está dividiendo, pasaría multiplicando para el otro lado y así. Bien, vamos a ver las propiedades de las transformadas inversas, que son parecidas también a las que vimos de las transformadas. Algunas se parecen. Tenemos las propiedades de la transformada inversa de Laplace. Vamos a ver la propiedad de linealidad. Si C1, C2 son constantes y F1 de t, F2 de t son las transformadas inversas de F1 de s, F2 de s, respectivamente, entonces la transformada inversa de C1 por F1 de s más C2 por F2 de s es igual a C1 por la transformada inversa de F1 de s más C2 por la transformada inversa de F2 de s, y eso sería igual a C1 por F1 de t más C2 por F2 de t. Tenemos como ejemplo la transformada inversa de 4s cúbica menos 1 entre s cuarta más 3s menos 2 entre s cuadrada menos 6 menos 4 entre s más 3. De aquí vamos a separar las fracciones que tenemos. Aquí está en dos fracciones, también esta se va a separar en dos fracciones y queda lo siguiente. De la primera fracción obtenemos dos fracciones, separamos en dos fracciones, 4s cúbica entre s cuarta menos 1 entre s cuarta. Lo mismo de la otra fracción, la que sigue, se separa en dos fracciones, quedaría 3s sobre s cuadrada menos 6 menos 2 entre s cuadrada menos 6, y la última es la misma. Y ya de aquí vamos a separar en 5 transformadas inversas, sacando las constantes, aplicando la propiedad. En la primera transformada inversa de 4s cúbica entre s cuarta se simplificaría, la s cúbica de arriba se va a eliminar y quedaría 4 entre s nada más aquí, en la primera fracción, que es la transformada inversa de 4 entre s. Después tenemos menos la transformada inversa de 1 entre s cuarta más 3 que sale como constante por la transformada inversa de s sobre s cuadrada menos 6 menos 2 por la transformada inversa de 1 entre s cuadrada menos 6 y menos la transformada inversa
menos 4 por la transformada inversa de S más 3. De ahí nos fijamos en las fórmulas. Aquí vamos a utilizar la fórmula 1, la 3, la 4, la 7 y la 8. La transformada inversa de 4S, de 4 entre S, va a ser la fórmula 1. La transformada inversa de una constante entre S es la constante. Aquí tenemos la transformada inversa de 4 entre S, sería la constante 4. Después tenemos menos la transformada inversa de 1 entre S cuarta, sería la fórmula 3. Cuando es 1 entre S elevado a la n más 1, es t a la n sobre n factorial. Como tenemos 1 entre S cuarta, tenemos S cuarta en el denominador, la n sería 3, porque 3 más 1 sería el exponente 4. Con n igual a 3, quedaría t al cubo entre 3 factorial. T al cubo entre 3 factorial, que es 6, me queda t cúbica entre 6. Después tenemos la transformada inversa de S entre S cuadrada menos 6. Va a ser la fórmula 8 del coseno hiperbólico. Tenemos la constante menos 6. La constante a cuadrada es 6. La a cuadrada de 6, la a sería la raíz de 6. Con raíz de 6, la constante a sería coseno hiperbólico de raíz de 6 por t, que es esta parte de aquí. Después tenemos menos 2 por la transformada inversa de 1 entre S cuadrada menos 6. Aquí vamos a usar la fórmula 7, que es la del seno hiperbólico. También con la constante a, que es la raíz de 6, sería seno hiperbólico de raíz de 6 por t entre raíz de 6. Es esta parte de aquí. Y al final es menos 4 por la transformada inversa de 1 sobre S más 3. Se usa la fórmula 4, que es 1 entre S menos a, con a igual a, sería menos 3. Como tenemos S más 3 en el denominador, S más 3, S menos a, entonces la fórmula es S menos a, significa que la a es negativa, la a es menos 3, y sería e a la menos 3t. Me queda menos 4 por e a la menos 3t, la última. Ya nomás se simplifica, y pues quedaría ya el resultado, que quedó igual. Ese es el resultado de la transformada inversa. Bien, en este ejemplo es muy fácil más o menos, porque nada más estamos aplicando la propiedad directamente, pero en algunos casos se tiene que hacer ahí una factorización para después aplicar las fórmulas, que vamos a ver el siguiente ejemplo. La transformada inversa de 3s menos 1 entre 4s cuadrada más 16 menos 6 menos s entre 9s cuadrada más 3 más 4 entre 6s más 2. Para aplicar las fórmulas hay que factorizar primero en el denominador. En esta fracción el 4 se saca de factor común. 4s cuadrada más 16 sería 4 por s cuadrada más 4. Y aquí en la otra fracción se factoriza el 9 en el denominador. 9s cuadrada más 3 sería 9 por s cuadrada más 1 tercio. En la otra fracción se factoriza el 6. 6s más 2 quedaría como 6 por s más 1 tercio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es igual a la transformada inversa de 3s menos 1. Como decía, se factoriza abajo el 4. Queda 4s cuadrada más 16 es 4 por s cuadrada más 4. En la otra fracción se factoriza el 9. 9s cuadrada más 3 es 9 por s cuadrada más 1 tercio. Y en la última fracción se factoriza el 6. 6s más 2 es 6 por s más 1 tercio. De aquí separamos en varias fracciones. De la primera fracción se obtienen dos fracciones. 3s menos 1 entre 4 por s cuadrada más 4. De aquí salen dos fracciones. Sería 3s entre 4 por s cuadrada más 4 menos 1 entre 4 por s cuadrada más 4. Lo mismo de la otra fracción que sigue, se separa en dos fracciones. 6 menos s entre 9 por s cuadrada más 1 tercio. Separamos en dos fracciones, que sería menos 6 entre 9 por s cuadrada más 1 tercio, más, aquí es más porque este menos, con este menos se hace más. Queda más s entre 9 por s cuadrada más 1 tercio. Y al final estamos simplificando. 4 entre 6 son 2 tercios.
sacando mitad, queda 2 entre 3 por S más 1/3. Y ya de ahí vamos a aplicar las fórmulas. Primero se separan en varias transformadas inversas, que serían 5 transformadas inversas. Sacamos las constantes. Se aplica la propiedad, es igual a 3/4 por la transformada inversa de S entre S cuadrada más 4 de la primera fracción. La que sigue es menos 1/4 por la transformada inversa de 1 entre S cuadrada más 4. Luego tenemos menos 6 novenos, sacando la constante menos 6 novenos por la transformada inversa de 1 entre S cuadrada más 1/3. Luego tenemos más 1 noveno, sacando la constante. El 9 de abajo sale como 1 noveno por la transformada inversa de S entre S cuadrada más 1/3. Más 2/3, sacando la constante 2/3 por la transformada inversa de 1 entre S más 1/3. Y de ahí ya se aplican las fórmulas. La primera transformada inversa es con la fórmula del coseno. Tenemos el coseno, que es la fórmula 6, la transformada inversa de S sobre S cuadrada más 4. Es la fórmula 6, que es el coseno de A por T, con A igual a 2, porque A cuadrada es 4, A vale 2, sería coseno de 2T. La segunda es con la fórmula 5, también con A igual a 2, sería el seno de 2T entre 2, con la fórmula 5. La que sigue es también con la fórmula 5, con la constante A. La A cuadrada es 1/3, entonces la A sería la raíz de 1/3. Aplicando la fórmula 5 con la constante A raíz de 1/3, raíz cuadrada sería seno de la raíz cuadrada de 1/3 de T entre A, que es la raíz de 1/3. La que sigue es la del coseno, con la constante A, que es la raíz cuadrada de 1/3, sería más 1 noveno por el coseno de la raíz cuadrada de 1/3 de T. Aquí fue la fórmula 6. Y al final la última es la fórmula 4, la transformada inversa de 1 entre S más 1/3, con la fórmula 4, cuando es 1 entre S menos A, S a la AT. En este caso la A es negativa, menos 1/3, entonces sería E a la menos 1/3 de T, y ya quedaría el resultado. El primer término es igual, 3/4 del coseno de 2T. Después el 4 por el 2 de aquí sería 8 abajo, queda menos 1/8 del seno de 2T. Y lo demás es prácticamente igual. Al final 2/3 de E a la menos 1/3 de T se puede escribir también como 2 por E a la menos 1/3 de T entre 3. Bien, de aquí vamos a continuar con la siguiente propiedad, que se llama la primera propiedad de traslación.